Pues iniciamos, como os comentaba, la grabación. En primer lugar, pues daros la bienvenida a todas las personas que habéis hecho un hueco en vuestra agenda para uniros a esta presentación. Es ya el quinto webinar que lanzamos desde el Club de Marketing del Mediterráneo de la mano de diferentes socios patrocinadores del club, desde que estamos pues, confinados y en este estado de alarma. En este caso y en esta ocasión lo hacemos de la mano de nuestro socio patrocinador Abbas Media. Estamos muy encantados y muy contentos de que hayan querido participar y proponernos, bueno, acercarnos un poco más a la publicidad exterior y a las audiencias fuera del hogar. Pensamos que es un contenido que nos tratamos muy habitualmente y que podría ser muy interesante pues, para los socios del club y también para aquellas personas que han querido acercarse a este webinar. Por nuestra parte, agradecer a que os hayáis conectado, como os comentaba, y también, por supuesto, a Abbas Media. Y por nuestra parte, poco más que indicaros que al final de la presentación va a haber turno de preguntas, de conversación. El objetivo es que entre todos pues, podamos debatir, comentar, preguntar y resolver dudas. Sentíos libre de ir dejando las preguntas en el chat que tenéis a mano derecha o si queréis, después de la presentación de Aritz, participar de alguna manera, pues libres también de lanzar las preguntas conectando la cámara o el micro o como queráis. Por mi parte, poco más. Cedo la palabra a Jesús Vallejo, que es el director de Abbas Media Levante, a quien también agradezco, por supuesto, su intervención. Jesús, muy buenas. No sé si, Jesús, no te escuchamos. Perdón, que no había El sido micrófono. obediente y había quitado el micro y no lo había activado. Decía que muchísimas gracias, Amanda, y muchas gracias a todas las personas que estáis presentes en esta presentación por vuestra asistencia. Simplemente os voy a presentar a Ariz. Ariz es el responsable de la unidad de programática del grupo Abbas Media, que se llama Abbas Programmatic Hub, y es además el head de Local Media Experience, Local MX. Local MX es la unidad del grupo especializada en audiencias fuera del hogar. Y ese precisamente es el título de la presentación de Ariz, el futuro de las audiencias fuera del hogar. Así que, sin más, voy a dar paso a Ariz. Espero que el contenido de la presentación os sea útil y, por supuesto, quedamos a vuestra disposición para preguntas tanto con posterioridad a la finalización de su presentación como más adelante en cualquier momento a través de correo electrónico del canal que vosotros queráis utilizar. Muchas gracias. Ariz, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Amanda. Pues bueno, simplemente brevemente presentarnos dentro del grupo Abbas. Somos LocalMX, la unidad, como decía Jesús, del grupo que está especializada en toda la parte de Location Intelligence y que a través de datos y tecnología propia analiza, conecta y genera experiencias relevantes entre marcas y personas. Vale, pues una vez presentado quiénes somos, básicamente la idea de hoy es poder trasladaros a través de este webinar cuál es el futuro de las audiencias fuera del hogar desde nuestro punto de vista, todos los actores que intervienen en todo este proceso, las nuevas oportunidades que se dan, tendencias, y para eso, pues bueno, creemos que tiene sentido ir a lo largo de un índice como este, ¿no? En primer lugar, ver cuál es el panorama actual, tener una foto tanto a nivel global, macro, como a nivel España. En segundo lugar, ver qué necesidades existen en la industria. Tercero, cómo se les puede dar respuesta. Cuarto, un modelo distinto que es posible y que nos gustaría plantear, donde creemos que hay un montón de nuevas oportunidades y de cosas distintas por hacer. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde podamos dar soporte a todo esto? Y algunas tendencias que tienen que ver con todo el medio exterior, independientemente del canal de activación de exterior convencional, digital o otros canales complementarios que creemos que pueden ayudar a entender un poco más la foto y cómo vemos nosotros este mundo. Bueno, pues sin más, entrar en simplemente algunos datos de cuál es el panorama actual. Viendo una foto por regiones, haciendo foco en algunos países que son clave, vemos regiones como puede ser en toda la parte de Norteamérica, en concreto en Estados Unidos, estamos aproximadamente en un 40% en el ser entre Digital Out of Home y la parte exterior convencional.
En países como Inglaterra, dentro del Reino Unido, está al 50% aproximadamente, con ratios altos, el 33% en Alemania, tenemos el 50% en APAC, países más pequeños como Japón al 16% o en España estamos en un 24%. ¿Vale? Vista un poco la foto global, algunos datos. Pues algunos datos que yo creo que es importante tener en la cabeza. El medio exterior en su conjunto, independientemente del canal de que estemos hablando, ha ido creciendo y en concreto en la parte de exterior convencional progresivamente durante los últimos años sin parar, incluso en épocas de crisis como la que podemos ver en el 2001, 2002 y la del 2008, el impacto ha sido mucho más amortiguado en toda la parte exterior que en la caída que ha podido haber de inversión en el resto de actividad publicitaria. Si hacemos foco un poco en España, vemos cómo, y atendiendo un poco a la slide original, vemos un poco que la evolución de la publicidad digital en exterior no ha parado de crecer, que estamos ya en porcentajes, como decíamos, cercanos al 25% y que seguimos esperando un crecimiento grande en los próximos años. Y esto es importante para entender un poco el contexto de todo lo que vamos a contar. ¿Por qué exterior? Y en concreto exterior convencional, pues algunos de los indicadores que son clave, ¿no? Estamos ahora mismo a nivel de audiencia en el segundo puesto por detrás de la televisión, a nivel de notoriedad en el segundo puesto por detrás de la televisión, y la inversión no ha parado de crecer en los últimos años. Y no es para menos porque al final ahora mismo pasamos aproximadamente 2 horas de media en la calle, en algunos casos más, en otros casos menos, pero y sigue siendo el segundo medio después de la televisión. Con lo cual, si pasamos más tiempo fuera de la calle y además estamos justo segundo después del primer medio, que es la tele, estamos en una posición muy, muy relevante a la hora de tratar cualquier acción y más si estamos hablando de localización. ¿Por qué el medio exterior más? Porque es muy poco intrusivo, por un tema de alta notoriedad, por la capacidad de hipersegmentación que tiene, sobre todo a nivel local, por ser un medio de máxima cobertura. Algunos datos, ¿no? Pues a nivel de brand safety, de seguridad, 24/7, cualquier acción que hagamos en exterior convencional no es intrusiva. Y un dato, ¿no?, que quería poner aquí porque yo creo que es importante tener en la cabeza: el 83% de la actividad va a estar concentrada en las ciudades en Europa en el 2025 y ya estamos altos y no para de crecer, otro punto a tener en cuenta. Si hablamos en concreto del medio exterior digital, pues el 83% de las personas piensan que las marcas mejoran su imagen, el 70% que hay un aumento del recuerdo publicitario, el 90% que está asociado a marcas modernas e innovadoras, el 55% que influyen en la decisión de compra. Bueno, pues son datos relevantes y si además vemos que la curva de evolución no ha parado de crecer, pues será por algo, ¿no? Hay otros canales, y aquí menciono solo la parte de mobile, pero también existe social o cualquier otro canal que pueda complementar cualquier acción de cobertura en el medio exterior, que tienen cada uno sus características y que enriquecen sin ninguna duda las acciones que se pueden hacer a la hora de personalizar mensaje, de amplificar mensaje, a la hora de poder hacer una atribución física real, desde que una persona ha sido impactada por primera vez al pasar al lado de un emplazamiento publicitario de un circuito exterior, al pasar al lado de un centro de un punto de venta, hasta que finalmente ha materializado esa compra, ¿no? Vale, pues sin más, vistos un poco datos de panorama general, ¿qué necesidades existen en la industria? Hemos intentado hablar durante varios meses con distintos actores, a nivel de exclusivistas, a nivel de anunciantes, a nivel de otros compañeros de agencia, a nivel de personas simplemente que pasaban por la calle y nos han podido entre todos dar una foto de cuáles son las necesidades que existen ahora en la industria. Hemos querido resumirlas en los siguientes puntos. Pues en primer lugar, creemos que existe una mejora en la eficiencia, en la planificación en exterior, que se puede mejorar la optimización de todas las acciones que hagamos en exterior, que seguramente hay una oportunidad enorme para poder tener una mayor precisión en el dato que arrojamos y en el análisis del conocimiento de la marca y del propio comportamiento del consumidor.
Todo esto tiene que ver mucho con los datos y ahora hablaremos de todo ello a lo largo de la presentación. De poder incrementar la confianza en el medio en cuanto a las capacidades que tengamos de medición y de resultados, conocer más profundamente al consumidor y las áreas de influencia, obtener una propuesta de valor integrada y más ampliada, contar con algún tipo de reporting que esté enriquecido y que de alguna manera tengamos acceso a él en tiempo real y no esté hecho solo exclusivamente en base a datos estáticos. Poder definir y medir nuevos objetivos de negocio, contar con un modelo de atribución real y conexión entre el mundo online y el mundo offline, entre el mundo offline y el mundo online. Esto es importantísimo. En la medida que seamos capaces de conectar lo que pasa en la calle con lo que pasa en el punto físico de venta o la compra que se materialice a través de cualquier portal en Internet, tenemos un recorrido enorme hecho. Y ahí de nuevo juega un papel muy importante los datos, lo veremos ahora. Y generar experiencias relevantes de verdad para el usuario. ¿Cómo se les puede dar respuesta a todo esto? Pues bien, hemos intentado resumir algunos de estos puntos que iremos viendo a lo largo de toda la presentación ahora, apoyándonos en un dato más cualificado, y aquí va a jugar un papel muy importante el dato de los operadores de telefonía, ahora profundizaremos sobre eso, ampliando métricas que nos puedan dejar ir más allá de la medición por un perfil sociodemográfico basado en GRPs, de coberturas, etcétera, y pudiendo complementar esas métricas trabajando con algoritmos, con algoritmia que nos permita en base a datos estáticos y a datos de hoy y a datos pasados, en base a datos dinámicos y a datos estáticos, poder tomar decisiones que nos permitan simplemente optimizar mejor las campañas. Y esto tiene que ver mucho con el mundo digital, ahora profundizaremos sobre eso. Implementando nuevas fuentes de datos y tecnología que ofrezcan una mayor precisión, apoyándonos en esa tecnología para monitorear todo lo que está pasando a lo largo de la campaña antes, durante y después para poder entender el comportamiento del consumidor, el comportamiento de las audiencias fuera del hogar, alrededor de cualquier cosa que pase fuera de casa, creando de alguna manera un entregable que poder compartir, ¿no? Que tanto en el pre, en el durante como en el post nos permita tener una visión mucho más completa de qué está pasando en tiempo real, independientemente de cuál sea el canal de activación. Mejorando la evaluación de performance de campaña, de los resultados de campaña, incrementando la confianza en la medición del medio, con todo esto como os he dicho, y creando de verdad una trazabilidad entre todo el mundo off y el mundo on, y dejando que haya barreras o silos entre ambos, pudiendo hacer una atribución real entre lo que pasa en la calle, lo que pasa en digital y lo que pasa en el punto de venta. Dicho todo esto, ¿cómo podemos dar respuesta a estas necesidades a través de una serie de pilares transversales que nos acompañen a lo largo de todo el proceso? En primer lugar, importantísimo el poder tener en el bloque de Location Intelligence, poder tener insight del comportamiento del consumidor, poder tener análisis de cuál ha sido ese comportamiento a nivel geográfico, pudiendo maximizar la cobertura con todos estos dos parámetros que hemos comentado. Trabajando con una activación que de verdad consiga una experiencia relevante al usuario, trazando lo que pasa en el mundo online con lo que pasa en el mundo offline, trabajando y cuidando con mucho mimo el contexto, hablo del momento, del tiempo, de los micromomentos en los que está siendo impactada la persona, el lugar, y con todo esto trabajando de la misma manera, con el mismo mimo, el contenido que nos permita personalizar mensajes a lo largo de todo el flujo de comunicación, de toda la relación que tenemos con el consumidor, independientemente de cuál sea el canal de activación. Estoy repitiendo esto todo el rato porque uno de los puntos que estamos presentando o que queremos hacer llegar es precisamente eso, que exterior no va solo de exterior convencional, sino que exterior va de lo que entendemos por exterior convencional, de circuitos digitales, de móvil, va de social, va de cualquier canal que pueda complementar o ayudar a que una acción de exterior coja más peso, coja más cobertura o llegue a quien no llega de otra manera. Y con un tracking que nos permita entender en tiempo real cuál es el alcance de todo lo que estamos haciendo en exterior, entender cómo se comportan las audiencias, cómo se comporta nuestro consumidor y el contexto en el que está pasando eso para poder sacar datos diferenciados por zona y canal.
Bien, pues dicho esto, creo que se ha quedado una presentación, voy a volver a ponerla. Dicho esto, creemos que un modelo distinto es posible y un modelo distinto pasa por trabajar o entender las audiencias fuera del hogar de otra manera o por lo menos complementariamente tener acceso a otro tipo de información que nos pueda ayudar a enriquecer el análisis de qué está pasando fuera del hogar, ¿no? En primer lugar, y como pilar fundamental, ahora surge una oportunidad a nivel mercado, a nivel industria, que es el poder empezar a trabajar con datos de operadoras de telefonía, de telco. Bueno, en el momento en el que somos capaces de triangular antenas, que somos capaces de trabajar con GPS a nivel de Wi-Fi en los establecimientos, etcétera, tenemos la capacidad, a nivel de las aplicaciones que ya el usuario, tenemos la capacidad de poder tener un dato con muchísima precisión. Pensar ahora mismo que tenemos millones y millones de líneas en España concentradas en los operadores de telefonía y que esto nos va a permitir, sin ninguna duda, tener acceso a datos reales, a poder tener una trazabilidad continua, datos declarativos, sin filtros, de origen, con una extrapolación baja o nula y datos de localización muy, muy concreta de dónde se encuentran las masas de audiencia de nuestros consumidores potenciales o de los consumidores que están pasando o que están relacionándose de alguna manera con alguna de las acciones publicitarias que hagamos. Llevamos muchos años trabajando a nivel de industria con Geomex como estándar de mercado. Nuestra propuesta pasa por seguir trabajando con ellos. Ahora veremos todos los beneficios que nos aporta y con otros datos estáticos como pueden ser el INE, como pueden ser el catastro u otros players del mercado que nos den datos más cualitativos a nivel de marca o a nivel del análisis del propio consumidor. Pero se abre un mundo enorme para poder trabajar con nuevas fuentes que a nivel de operadores de telefonía, a nivel de banca para datos transaccionales, a nivel de todo lo que son toda la parte de comparadores, a nivel de tema de aplicaciones, a nivel de mapas digitales para poder conocer cómo son los flujos de movimiento en tiempo real, para poder conocer el estado del tráfico y poder trabajar una acción u otra. Hay 1.000 millones de oportunidades que nos permiten complementar lo que ya se está haciendo. Y todo esto nos da paso a pensar que queremos quedarnos, o que creemos que tenemos que quedarnos con lo mejor de los dos mundos. Seguir trabajando con un player homologado como es Geomex a nivel de industria, del que nadie niega su efectividad y que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando durante mucho tiempo a poder calcular las audiencias, a trabajar todo el tema de áreas de visibilidad y entender realmente oportunidades de optimización que de otra manera no serían posibles. A nivel de datos de operadores de telefonía, trabajando con millones y millones de usuarios y con alta frecuencia de recurrencia sobre el dato, entendiendo realmente en qué momento está el consumidor en la calle y alrededor de dónde se está moviendo para conocer muy bien las audiencias en tiempo real y cómo se comportan. A nivel de datos de aplicaciones móviles en las que podamos entender cómo son esos flujos de movimiento, a nivel de toda la parte de acciones digitales que podamos hacer igualmente y sacar información de ahí que nos permita, en lo que hemos dicho, coger lo mejor de los dos mundos y darnos, por un lado, con metodología que es estándar internacional, con un dato oficial de mercado, y por otro lado, trabajando con millones y millones de datos sobre cómo se comportan las masas de audiencias a través de las operadoras, con datos que son declarativos, de gran precisión, que tienen una recurrencia enorme, que están actualizados casi en tiempo real, si no es en tiempo real puro, y que recogen los flujos de movimiento de esas masas de audiencia que nos permitan tomar todo esto como una fuente única para la parte de exterior y para la parte de mobile u otros canales que queramos activar y entender cómo se comportan las audiencias antes de que haga la planificación, cuándo vaya a hacer la optimización, durante la campaña y cuando la campaña haya acabado para entender cómo se ha comportado el consumidor. Dicho todo esto, proponemos trabajar además, aquí siempre te traigo un ejemplo, pero proponemos trabajar con agregaciones, exclusiones, uniones, intersecciones de distintas fuentes de datos de interacción del usuario con la marca, de cómo se relaciona el consumidor con la marca.
de datos que tengamos de fuentes de operadores de telefonía, de datos que tengamos a través de aplicaciones, de datos, de fuentes de datos simplemente que existen en el mercado, bien públicas o bien privadas, que nos permitan de alguna manera meter todo eso en la coctelera y crearse la segmentación geográfica o basada en geo para cada uno de los anunciantes, que permita llegar de la forma más efectiva y de la forma más localizada al consumidor al que queremos persuadir, de alguna manera. De alguna manera, y aquí no me voy a detener, simplemente poder expresar que el empezar a trabajar con Algorithmia no es más que empezar a trabajar con tecnología, que lo adelantaba antes, ¿no? Que en base a datos de hoy y datos de ayer, en base a datos de qué está pasando hoy con la propia audiencia, con la campaña, y datos de histórico, nos permita tomar decisiones que a nivel de solapamiento de coberturas, que a nivel de zona geo sobre la que trabajar, que a nivel de frecuencia nos permita tomar decisiones mucho más optimizadas que haciéndolo de cualquier otra manera. Sin más, y además creando una relación mucho más allá del impacto puro, que nos permita de alguna manera crear un diálogo con el consumidor, no quedándonos solo con el creo que o el llegué a impactarle, sino estableciendo un flujo de comunicación que nos permita crear conexiones relevantes con cada uno de los anunciantes, conexiones relevantes con cada uno de los consumidores. Vale, parece que se ha vuelto a atascar. Ahí, vale. ¿Dónde hacemos todo esto? Pues yo creo que en primer lugar es muy importante que veamos cuáles son los retos más frecuentes a los que necesitamos hacer frente, ¿no? Pues en primer lugar, entender dónde está mi audiencia y el volumen que representa sobre el total de la población, cómo son mis puntos de venta y la audiencia que los rodea, qué puntos de interés tengo alrededor, cuál es la combinación óptima de soportes de exterior y en mi zona de influencia, qué alcance complementario tengo cuando trabajo acciones específicas de móvil y con otros canales, o cuál es la segmentación óptima para un resultado concreto de negocio que tengo que aplicar, o qué zonas debo incluir en mi planificación para alcanzar mis objetivos, o cómo es la audiencia que rodea mi circuito, o qué zonas afines que no tienen patrimonio de exterior convencional puedo reforzar y cómo hacerlo. O simplemente cuál es el resultado de mi campaña en tiempo real, independientemente de cuál sea el canal con el que estemos trabajando. Bueno, pues un poco estos son los retos, las preguntas más frecuentes que hemos identificado a lo largo de todo este tiempo. Y, a ver, muy bien. Simplemente creemos que todo esto pasa por trabajar con datos, como comentábamos antes, y trabajar con tecnología. Cada player tiene su tecnología, unas más avanzadas, otras menos, pero trabajar con tecnología que nos permita poder meter todo esto en la coctelera y poder entender de verdad cómo se comportan las audiencias fuera del hogar y dar respuesta a todas esas preguntas que he mencionado antes. Tecnología que nos permita llegar a segmentaciones geográficas desde un universo muy amplio en el que queramos atacar campañas que tengan máxima cobertura a nivel país, hasta acciones de hiperlocalización que quieran simplemente atacar a puntos muy concretos del espacio geográfico que tenemos en España, trabajando a distintos niveles con distintas acciones que nos permitan, a través de tecnología, como digo, y a través de datos. Y aquí juega un papel muy importante la parte de datos de operadores de telefonía, el poder tener un conocimiento mucho más profundo de cómo se comportan las audiencias fuera del hogar. Si trasladamos esto, llevamos esto además al funnel de venta, es importante entender también que tenemos la capacidad de trabajar todos los canales y de medir todos los canales desde que ha sido desde que una persona ha sido impactada por primera vez en alguna acción que hayamos hecho a través de un circuito de exterior convencional, en una acción cerca de un punto de interés, que posteriormente hemos trabajado a través de una campaña digital, volcándonos con toda la parte del CRM de cliente, trabajando acciones locales de proximidad en exterior, trabajando en entornos indoor y llegando finalmente a la venta, bien sea en el punto físico de venta o bien sea en la venta en un portal de internet, pero consiguiendo la venta y pudiendo trazar qué ha pasado del primer impacto hasta el último, a lo largo de todo el embudo,
desde las partes más altas de notoriedad hasta la parte de performance puro, en el que podemos haber trabajado con un mensaje que haya sido adaptado a lo largo de todo ese funnel, con distintas creatividades, en distintos momentos, con distintos canales de acción, como decíamos antes. Vale, es importante entender también que, poniendo foco ya en la parte específica de exterior convencional, para que todo esto suceda, tenemos que dar un paso adelante y entender que es importante trabajar con algoritmos de duplicación, que la optimización tiene que estar basada también en nuevas necesidades, y esas nuevas necesidades pasan también por una necesidad de, valga la redundancia, de autonomía y de flexibilidad en la compra del patrimonio exterior. Hasta ahora, a nivel de industria, hemos tenido acceso a parte del patrimonio que se ha podido comprar de forma flexible. Uno de los retos que tenemos ahora encima de la mesa es poder tener acceso al total o a una buena parte del patrimonio que tiene cada uno de los exclusivistas de forma flexible, de tal forma que nos permita hacer optimizaciones en base a los distintos análisis que hayamos hecho con todo lo que hemos contado antes, con la tecnología, con los datos de telefonía y con cualquier otra de las partes que nos haga tomar decisiones para poder ser mejores y poder llegar al consumidor de una forma mucho más óptima. Para todo esto hablamos antes de una activación relevante, sin ninguna duda, y hablábamos de personalizar el mensaje, de cuidar el lugar, cuidar el momento, el micromomento en el que se está trabajando con cada una de esas acciones, analizar muy bien cuál es la audiencia a la que queremos llegar a nivel geográfico, trabajando el momento del impacto, el contenido, la frecuencia, cada uno de los canales que podemos trabajar fuera del hogar, a nivel de exterior convencional, de la parte digital, a través de acciones que puedan ser en mobile, en social o en cualquiera de los canales que se puedan activar para complementar todo el plan que queremos trabajar con un único objetivo, que es llegar a esas audiencias fuera del hogar. Y con un único objetivo, que es finalmente materializar esa compra, bien sea en el punto físico de venta o bien sea en el portal de Internet, consiguiendo una trazabilidad real entre el mundo online y el offline. Vale, y para todo esto, vuelvo a lo de antes, aquí juega un papel indispensable el poder trabajar con datos de operadores de telefonía, el poder tener datos de triangulación GPS, el poder tener datos a nivel de aplicaciones, poder tener datos a nivel de Wi-Fi o de emailing y poder trabajar con audiencias a nivel hiperlocal, trabajar el punto físico de venta y poder trabajar un planteamiento que sea por audiencias y no solo por emplazamientos publicitarios. Dicho esto, a ver si me deja pasar. Muy bien. Proponemos trabajar en un marco de reporting, en un marco de comunicación bidireccional que nos permita, a nivel de puntos de interés, a nivel de los datos de afinidad, de alcance en cobertura, de impactos que tenemos semanalmente, poder seguir contando con un estándar de mercado como es Geomex en la preevaluación, pero poder complementariamente hacer esa preevaluación en base a datos históricos o de qué está pasando en tiempo real en esas áreas geográficas o de influencia sobre las que quiero trabajar. Y esto es importantísimo porque la medida en la que seamos capaces de poder enriquecer o complementar algo que ya funciona muy bien con datos en tiempo real, pues tenemos oro en las manos, tenemos la capacidad de poder entender qué está pasando con la audiencia a la que quiero dirigirme alrededor de una lona, alrededor de un MUPI, alrededor de un punto físico de venta o cualquier otro punto de interés, pero también de trazar eso con cualquiera de las acciones que hagamos en digital, en publicidad digital, en móvil, en toda la parte de redes sociales o en cualquier acción que hagamos en digital en general, quedándonos de nuevo con lo mejor de los dos mundos. Poder tener otras métricas a nivel cualitativo, poder hacer testing de zonas de forma virtual, poder saber cuáles son las visitas reales que ha habido a tienda y saber cuál ha sido todo el recorrido que el consumidor ha realizado
de principio a fin, poder contar al final con una atribución que nos permita en tiempo real tener datos de qué está pasando con nuestras campañas, qué está pasando con nuestras audiencias y tener distintos insights a nivel de afinidad, de cómo se comportan los usuarios, interactúan con la marca, el perfil sociodemográfico que puedan tener, de las acciones geográficas y cuáles son las acciones locales que tenemos que hacer en base a las áreas de influencia a las que llego o no llego o puedo complementar, pudiendo tener además una trazabilidad del todo el ecosistema digital. Cuando digo todo el ecosistema digital ya no digo solo el que estamos haciendo vinculado a campañas de exterior, sino de todo el ecosistema digital de una campaña que pueda tener otras patas, como puedan ser toda la parte de buscadores, como puede ser afiliación, emailing o cualquier otra acción que queramos hacer. Es importante entender que en la medida en la que seamos capaces de trazar todo lo que pase con todo el presupuesto que estemos dedicando a una campaña, independientemente de que las acciones publicitarias vayan destinadas a distintos canales, somos capaces de entender cómo funciona el comportamiento del consumidor de principio a fin, de exterior convencional a exterior digital, pasando por la parte móvil o llegando al momento previo en buscadores, si es que esa venta se va a materializar en un portal de internet o en un punto físico de venta a través de los mismos datos igualmente. Proponemos además complementar todo esto con algún tipo de tracking de alguno de los institutos de investigación que hay dentro de la industria, que nos pueda, a nivel de métricas de eficacia publicitaria que todos nosotros comprendemos, a nivel de recuerdo, tanto espontáneo como inducido, de notoriedad, de intención de compra, de solapamiento de coberturas, a nivel de cualquiera de las métricas de eficacia publicitaria convencional, entender por qué trabajar así también es trabajar mejor y porque somos capaces de optimizar recursos y de tener una información mucho más fresca que no solo me permita eficientar las campañas, sino que me permita además tener el pulso de qué está pasando con las audiencias que interactúan conmigo, con nosotros, con la marca. Simplemente algunas tendencias. Todo esto que os he contado no está ligado exclusivamente a la activación publicitaria, a la inversión publicitaria. Creemos que contar con datos y con tecnología, con el avance que tenemos ahora mismo a nivel de industria y con todas las cosas que están emergentes y que están creciendo ahora, y con el acceso a datos de operadores de telefonía, podemos aplicar todo esto, ¿por qué no?, para trabajar de una forma consultiva también el análisis de pues cuáles son las zonas con mayor afinidad. Si quiero hacer el lanzamiento de una nueva tienda, por ejemplo, en un modelo de franquicias, ¿cuáles son los emplazamientos, cuáles son los puntos en los que debería de poder abrir esa tienda? Si ya la tengo abierta, entender cómo maximizar resultados de esa tienda o de la red actual de tiendas, poder optimizar resultados de la propia campaña. Al final, lo único que creemos que tiene sentido es que trabajando con datos y con tecnología, con el avance que hay ahora mismo, podemos tener muchísima información que ya no solo para la activación publicitaria, para muchas otras cosas nos puede ayudar a tomar decisiones de negocio estratégicas que sin ninguna duda hasta hace muy poco no eran posibles. A nivel de compra, ahora sí hablo solo exclusivamente de la parte digital, por ejemplo, de la parte de circuitos digitales, es importante entender que en la medida en la que seamos capaces de optimizar, si no bien en tiempo real, con un decalaje que sea corto en el espacio temporal, en base a toda esta información, que oportunidades en las que nos permitan optimizar esos circuitos digitales de exterior o cualquier acción de mobile o cualquier otra acción digital que no sea solo de circuitos exteriores digitales, poder optimizarla en tiempo real o ya digo, con un decalaje muy pequeño, adaptando las creatividades, el propio anuncio a las masas de audiencia, al comportamiento de las masas de audiencia que pasan alrededor de cada uno de esos puntos, independientemente de lo que hubiéramos planificado en un inicio. Y además, simplemente una pincelada, todo esto estará disponible de forma inminente en los próximos meses de forma programática, con lo cual ya aquí estamos hablando de tiempo real, estamos hablando de optimizaciones que nos permitan hacer selección de creatividades muy ad hoc en base a las distintas audiencias que pasan alrededor de cada uno de los puntos y un mundo de oportunidades en el que me encantaría dentro de unos meses poder volver a compartir con todos vosotros y vosotras el alcance que puede llegar a tener esto.
Como otra de las tendencias, acciones 360 que nos permitan de alguna manera trabajar con una historia alrededor de todos los canales, trabajar, hablamos antes de la parte de social, hablamos de mobile, entornos de juegos que nos permitan interactuar de alguna manera entre el móvil y los circuitos digitales, acciones de exterior convencional, brand days locales que nos permitan saturar y forrar una zona en el medio exterior, y todo eso con un único objetivo, que es llegar al máximo número de personas dentro de nuestro target, con todos los canales que están disponibles y que tenemos a nuestro alcance, y creando una historia a lo largo de todo esto que nos permita trabajar con distintas tipologías de mensajes, de creatividades, atendiendo a cuál es el momento o el micromomento en el que estoy impactando a cada uno de los usuarios, a cada una de las personas a las que quiero llegar. Y con esto acabo. Simplemente algunos tips que me gustaría trasladar. Todo esto que hemos comentado nos permitiría trabajar con una optimización en la planificación multicanal y no haciéndolo por silos. Poder trabajar con data telco de operadores de telefonía es un lujo y una oportunidad que se abre a nivel mercado, que creemos que todavía tiene un recorrido enorme por explorar. A nivel de algoritmia, simplemente quedándome con, tengo capacidad ahora de que la tecnología me permita tomar mejores decisiones en base a momentos presentes y en base a momentos pasados. El poder trabajar con audiencias ya a nivel geográfico y no exclusivamente de otro tipo, pudiendo generar una trazabilidad entre el mundo online y el mundo offline que nos permita entender qué ha pasado a lo largo de todo el embudo, desde que una persona ha sido impactada por primera vez hasta que finalmente ha realizado una compra, y ha realizado una compra bien en el punto físico de venta o bien en un portal de internet. Y finalmente la capacidad que todo esto que os hemos contado nos da de poder tener una medición en tiempo real que nos permita ser mejores, tomar mejores decisiones, entender cómo se comportan las audiencias, optimizar recursos y, en definitiva, conocer mucho mejor cómo es nuestro consumidor, el consumidor al que queremos llegar. Y con esto acabo. Me habéis dicho 50 minutos y yo creo que estamos casi en tiempo. Pues, Aritz, muchísimas gracias por este enfoque de las audiencias fuera del hogar. Yo ahora sí que os animaría a todos a que fueseis trasladando vuestras dudas a través del chat o a través de preguntas directas a Aritz. Yo sí que me gustaría un poco empezar con, pues bueno, llevamos unos meses de desescalada, llevamos, unos meses confinados, estamos donde hemos visto que la televisión ha cogido una relevancia importantísima. Pensábamos que podía ser un buen momento ahora en el cual nos están empezando a dar movimiento y acceso al exterior, que la gente lo ha cogido con ganas, acercarnos un poco a esas audiencias, ¿no? De gente que va a querer salir a la calle, pero claro, obviamente yo me imagino que estos datos que estáis trabajando y este tipo de comportamientos y este análisis con este momento de situación de COVID habrá tenido un impacto, y mi pregunta es, cara a esas marcas que se están planteando invertir y probar estas nuevas metodologías, ¿qué pasa si, o cómo no acercarnos a ese miedo de gente que todavía va a tener un poco de precaución para salir a la calle y que va a estar mucho menos tiempo? Y sobre todo también, ¿qué pasa si a lo mejor yo lanzo una campaña y a lo mejor en unos meses, como también se está barajando la posibilidad, volvemos a estar confinados? No sé eso qué impacto puede tener en cuanto a datos o en cuanto a inversiones. Disculpa porque se ha salido la conexión y creo que te he escuchado la pregunta entera. A ver, hay una... Sí, si no, corrígeme, por favor. Claro. Ahora mismo hay algo que es innegable. Si no estamos en la calle, cualquier acción de exterior ahora mismo se reduce al mínimo exponente, o se ha reducido a inversiones que no habíamos visto, en muchísimos años, por no decir nunca, ¿no? Es una situación que es innegable. Lo bueno, que dentro de muy poco, de una manera u otra, estaremos en la calle, y aunque no podamos estar el 100% seguramente del tiempo que estábamos antes o de la misma manera, vamos a estarlo. Con lo cual, todo este proceso, que ha sido una pausa en la historia del medio exterior, más allá de posibles repuntes que pueda haber, ¿no? Que ha sido una pausa, tiene sin ninguna duda, la gente necesita estar en la calle y va a estar en la calle, tiene sin ninguna duda que cambiar. Más allá de eso,
es precisamente todo lo que he contado uno de los motivos por los que es más necesario que nunca trabajar así. Esto nos permite optimizar recursos, y no hablo de recursos exclusivamente económicos, que cada acción llegue exactamente a las personas que tiene que llegar, o a las masas de audiencia que tiene que llegar en la medida de lo posible. Si somos capaces de, apoyándonos en datos y tecnología, poder llegar de una forma mucho más fina a las audiencias a las que queremos llegar, podremos optimizar la inversión y solo llegar a las personas a las que queremos llegar, y podremos optimizar cualquier acción que queramos sacar a la calle. Más allá de esto, hay un punto, y es que hemos dicho que toda la parte de medición y toda la parte de activación de fuera del hogar está vinculada también al entorno móvil, está vinculada también a toda la parte social, y está vinculada también a otros canales que sean digitales. El hecho de poder tener esa trazabilidad y conectar la historia desde que una persona o una audiencia, una masa de audiencias ha sido impactada fuera, en la calle, y luego continuarla en casa, hace favorable que este periodo de transición sea mucho más optimizable de esta manera, porque ya no estás trabajando solo en acciones fuera del hogar, expresamente en el exterior, sino que puedes continuar la historia cuando ya estás en casa. Yo me quedaría con nosotros. Datos y tecnología nos ayudarán a optimizar recursos y a optimizar las acciones, y el hecho de poder trazar la historia y de poder activar en otros canales que complementen toda esa comunicación con el consumidor nos ayudará bajo todo este nuevo modelo. Gracias, Aritz. Ha pedido el turno de palabra Pepe, luego también hay algunas preguntas por chat, entonces, si os parece, damos paso a Pepe y que traslade la pregunta. Perfecto. Hola, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Vale, pues muchas gracias por la exposición. Yo querría, porque me ha parecido muy ilustrativa la exposición que has hecho, pero a ver si nos pudieses a lo mejor dar algún ejemplo de alguna acción que hayáis hecho de Mobile Go Home, incluso resultados que se hayan podido ver, o sea, resultados de algún cliente concreto, de alguna marca con la que habéis trabajado. Claro, pues encantado de hacerlo. Lo único que ahora mismo no tengo material para poder hacer esa presentación, y el tema de resultados hay que verlo de una manera porcentual o agregada, o sea, sin entrar en detalles de anunciante. Más allá de eso, por supuesto, si quieres, ahora cuando acabe la reunión buscamos un hueco y vemos casos concretos, si os parece. No sé, Aritz, a lo mejor sin decir a lo mejor marcas, alguna campaña sin datos, a lo mejor alguna acción global que hayáis podido realizar, no sé si a lo mejor en ese sentido sí que puedes facilitarnos. Sí, hemos realizado acciones de mucho tipo, sin entrar en anunciantes en concreto. Hemos realizado acciones de mucho tipo en la que hemos elegido un área geográfica muy concreta dentro de una ciudad, y la hemos saturado. El modelo S360, por ejemplo, que planteamos, la hemos saturado trabajando toda la parte de mobile, toda la parte de social, y complementándolo, en aquel caso en concreto era con una lona enorme que había y con las entradas de metro que había alrededor. A nivel de resultados, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, indudablemente merecía la pena trabajar así. Es verdad que eso está enfocado a acciones muy notorias y acciones de branding concreto que en este caso, por ejemplo, respondían a un lanzamiento de una marca en concreto y a un reposicionamiento que de alguna manera requería poder trabajar en ese contexto. Hay otras acciones, por ejemplo, en las que trabajamos con portales, por ejemplo, inmobiliarios, en los que hacemos acciones muy completas, en las que van no solo no solo en poner un emplazamiento concreto alrededor de esa promoción inmobiliaria, o el de hacer alguna acción muy localizada alrededor, sino analizando a través precisamente de tecnología de datos otras áreas de influencia para ese público potencial, y trabajándolo con otros canales, no solo de exterior convencional. Les digo, ejemplos tenemos muchos. Hoy no traía como material para poder hacer la presentación, pero de forma individual, encantados en los próximos días agendarios os enseñamos case studies, por supuesto, de cosas muy chulas que hemos hecho a nivel de complementar todos los canales. Vale, como os pasaremos también la presentación y la grabación, entonces también, si os parece, y como también se ha ofrecido Jesús Vallejo, os pondremos en contacto con Aritz y con Jesús para que podáis resolver este tipo de dudas. Muy bien.
Pues vamos, si queréis, a algunas preguntas que nos entra por el WhatsApp. Carlos Gutiérrez comenta, muy interesante la charla, habéis hablado de localización por triangulación y datos prestados de Teleco. En el grupo Havas, ¿sois ya capaces de medir impactos a tiempo real en publicidad exterior? Por ejemplo, una valla publicitaria. Sí, la respuesta es sí. El punto es, no es prestados, todo el tema de datos se trabaja siempre de forma anonimizada. Y sabéis que el tema, con toda la parte de la nueva Ley General de Protección de Datos y obviamente por nuestra propia naturaleza de trabajar, este es un tema importantísimo, delicado, pero del que a la vez nos sentimos muy cómodos precisamente por todos los elementos de protección, tanto contractual como a nivel tecnológico, con los que trabajamos para que precisamente esta información se trate como se debe y como se puede a nivel industria. La respuesta es sí, ya trabajamos de esta manera, no solo alrededor, creo que has dicho una lona, una valla publicitaria. Alrededor de una valla, sino alrededor de cualquier punto, bien alrededor de cualquier emplazamiento de un circuito físico de exterior, que no tenga por qué ser digital ni mucho menos, bien alrededor de un punto físico de venta o cualquier punto de interés sobre el que queramos trabajar. También añade una pregunta y dice, ¿creéis que vuestros clientes valorarán tal nivel de medición? Sí, sin ninguna duda, por un motivo. Hasta ahora estamos trabajando con datos estáticos, que son datos que están actualizados con una periodicidad de aproximadamente 4 años, pero son datos que son muy finos, por ejemplo, en el tema de áreas de visibilidad, ¿no? De efectividad. En toda la parte de lo que tenga que ver con datos nuevos que puedan en tiempo real complementar la información y darnos de una forma mucho más pulida qué está pasando con esa campaña y complementarlo eso con un análisis de afinidad de audiencias, con un análisis de perfiles, no solo sociodemográficos, sino de otra tipología, de intención de compra, comportamental, etcétera, tendremos la capacidad de enriquecer y complementar, no eliminar, todo lo contrario, complementar y enriquecer lo que ya se estaba haciendo hasta ahora. Yo creo que sí. Y además, una de las grandes cosas que hemos identificado con todas las conversaciones que hemos tenido con anunciantes o con otros players, es precisamente esa necesidad de entender qué está pasando con la campaña en tiempo real y no en base a datos históricos y estáticos, o no solo en base a datos históricos y estáticos que nos dan otro tipo de valor, pero que complementariamente uno de los puntos por los que se creía que hay recorrido en la confianza en el medio es precisamente eso, el saber en tiempo real, igual que está sabiendo en digital, qué está pasando con mi campaña y cómo se comportan esas masas de audiencias. Sí, sí, firmemente creemos que es uno de los puntos fuertes dentro de todo este ecosistema. Nos llega otra pregunta, Mario Torija nos dice, a corto, ¿cuál es el estado del arte de la DOH? Y JCDKUS y Clear Channel ya lo tienen más o menos, pero ¿ves factible que haya campañas de aquí a final de año? Bueno, yo creo que para hablar de otros actores dentro del mercado son ellos mismos los que tienen que presentar cuáles son sus opciones. Más allá de eso, me consta, porque estamos en constantes conversaciones con todos los actores del mercado, que ahora mismo, tanto esos como otros exclusivistas, están en el camino ahora mismo de la automatización, que ya es posible en varios de los casos, y dos, de que eso se pueda hacer programáticamente, que es algo que, como apuntaba antes, es inminente y que sucederá en los próximos meses, más allá de que se haya ralentizado por esta situación de COVID en la que estamos viviendo ahora. Me sale la mano levantada de Pepe, pero Pepe, disculpa, no sé si es que la has vuelto a levantar o que se me ha quedado guardada de antes. Se te ha quedado. Vale, gracias. A mí también me gustaría que abordásemos un poco, lo has mencionado antes un poco por encima, sobre el tema del data, de las telco. También en uno de los webinars pasados que hicimos se abordó también un poco toda la trazabilidad, ¿no? Y es un poco la receptividad de los viandantes que están yendo por la calle y que saben que están siendo impactados de esta manera y que al mismo tiempo también saben que a través de sus datos los anunciantes están teniendo acceso a este tipo de campañas. No sé si habéis un poco percibido o analizado cómo se percibe esto de cara al consumidor final, si se nota muy, muy intrusivo, si no, y también por el contrario el tema de lo que hablábamos, ¿no? De protección de datos y si esto va a tener que ir acompañado, por supuesto, de una ampliación de leyes en cuanto a protección de datos.
Vale, pues te respondo a las dos preguntas. Respecto al tema de ser impactado, obviamente, ojalá llegue el día en el que se pueda hacer eso, pero esto no es, no sé si recordáis la introducción de Minority Report en que el actor iba andando y se le iba adaptando la publicidad según iba andando. Esto es lo que se hace es analizar masas de audiencias. Y obviamente cuando hay una masa sustancial que responde al patrón de lo que estamos buscando, pues se trabaja en buscar otra creatividad que intente, tanto apoyándonos en ese contexto como en base al proceso que hayan seguido esas personas, de cómo hayan sido impactadas previamente o se espere que sea después, adaptar el mensaje. Es verdad, en resumen, que seamos capaces de adaptar ese mensaje en base a la masa de audiencia siguiendo unos patrones. ¿Vale? Nadie percibe mal, no hay datos que indiquen que se perciba mal que una publicidad esté adaptada a tus gustos. Otra cosa es al revés, que pases por delante de algo que sea irrelevante o que no tenga nada que ver con tus objetivos de consumo. Y además, como lo comentamos al inicio, datos, y estos son datos publicados por distintos institutos, no recuerdo ahora mismo si era IAB o Accenture, no me recuerdo quién lo presentaba, pero una de las cosas que se percibe es como cero intrusivo el medio exterior. ¿Vale? Entonces, si además somos capaces de adaptar el mensaje en base a los gustos o preferencias de las audiencias que pasan alrededor de ahí, o por lo menos a una buena parte de las audiencias, pues aparte de ser más efectivos, el consumidor no lo recibirá mal. Respecto al tema de protección de datos, lo que os decía, ahora mismo está, por un lado, la última revisión de la Ley General de Protección de Datos. Está la nueva versión de ePrivacy que se está publicando. Existen distintos mecanismos de control a nivel de la industria publicitaria, a nivel legal y tecnológico, que complementariamente a esto hacen que el marco sea hiperestricto. Y no es para menos, ¿eh? Nosotros, de hecho, somos más estrictos todavía que lo que la ley pide. Es un tema que entendemos que es delicado, pero que no pasa más que por trabajar con datos anonimizados, igual que en la parte de las cookies, que solo da valor al usuario y que hace que seamos más efectivos todos. Y que bien tratado, y ya os digo que nosotros somos más rigurosos todavía y nos autoauditamos más todavía de lo que la ley exige. Y a nivel de tecnología, a nivel contractual y por el cumplimiento de todos los estándares que hay a nivel global, europeo y local, no solo es que estemos más que tranquilos, sino que hacemos alarde de ello muchas veces cuando hacemos exposiciones, ¿no? Explicando con detalle cuál es el cumplimiento de todo eso. Toda la información se trata de forma agregada, anonimizada y simplemente lo que nos permite es analizar perfiles o masas de audiencias. Pues Aritz, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna última duda que podamos abordar y tratar, y si no, en caso contrario, pues finalizaremos el webinar. Si nadie levanta la mano o nos entra ninguna pregunta por el chat. Pues entonces, si os parece bien, vamos a concluir este webinar de audiencias fuera del hogar. Agradecer por parte del Club de Marketing del Mediterráneo, por supuesto, la colaboración y la implicación de Havas Media, de Aritz por su contenido y por esta charla tan inspiradora y que yo creo que nos ha ayudado mucho a poder entender un poco mejor el comportamiento del medio exterior. Por supuesto, también a Jesús Vallejo por facilitarnos que esto sea así. Y nada, por nuestra parte agradecer también a todas las personas que habéis dedicado un ratito a conectaros. Seguiremos con más contenidos en los próximos meses y esperamos que poder también contar con todos vosotros. Jesús y Aritz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Amanda. Nos vemos pronto. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós.